Los que han seguido esta serie desde el principio saben que siempre el cuarto capítulo de cada temporada lo dedicamos a ver la relación que hay entre el Evangelio y la historia en cada una de sus esferas. ¿Por qué se considera la historia como una parte integral, como un factor esencial en el Evangelio junto a Dios, el hombre y el Satán? Se debe a que una de las marcas distintivas del cristianismo es que su doctrina no descansa sobre conceptos éticos ni sobre principios filosóficos o religiosos nacidos de la subjetividad de un individuo, sino que descansa sobre eventos reales en la historia. O sea que la historia de Jesús, la manera que operó sus milagros, la forma en que cumplió las profecías y muy especialmente la manera en que murió y resucitó son el núcleo esencial de la fe cristiana. O sea, el hecho de que el cristianismo tenga la historia como una base esencial de todos sus fundamentos representa una gran ventaja, pero igualmente hoy especialmente representa un gran desafío, porque la historia en sí mismo como ciencia se encuentra en una crisis ante el embate del relativismo. Exactamente, ni siquiera la historia como ciencia ha logrado surcar estos vientos del relativismo. Popularmente ha llegado a creerse que la historia es incierta e irrelevante para nosotros en el día de hoy. De hecho, se ha llegado a decir que la historia es una serie de mentiras en las que todos han decidido ponerse de acuerdo. Quizá esta perspectiva de la historia fue la que llevó a Silvio a componer una canción que tituló Jerusalén Año Cero. La escuché desde joven y decía algo así: de mano en mano se pasa la verdad y en cada mano se llevará algo de cierto y también se llevará de cada mano el parecer. Si camináramos calendario atrás, todo estaría al revés. Y en esta canción, que se titula Jerusalén Año Cero, él cuestiona la veracidad histórica del Evangelio. Dice, probablemente todo lo que se dice con respecto a Jesucristo estaría al revés. Claro está que esta perspectiva no nace de la idea popular de las personas sencillas del pueblo, sino que surge dentro de los niveles académicos que enseñaron lo que hoy se conoce como el relativismo histórico y negaron la objetividad de los hechos históricos. El resultado de enseñar estas posiciones es que luego de varias décadas los académicos han tenido la libertad de llegar a conclusiones tan ridículas como peligrosas y también siniestras. Por ejemplo, debido al relativismo histórico, pueden llegar a afirmar que el holocausto nazi no existió, o que cosas como el SIDA o el cáncer no existen tal cual, o que la tierra es plana, o que la concepción histórica de familia es un mito, que el género no está determinado por el sexo, sino por la manera en que cada individuo quiere construir su propia historia. Sin embargo, los cristianos creemos en un pasado objetivo. Quiere decir que nuestra fe no está basada en un mito, sino que está basada en la historia objetiva. Hoy les voy a invitar a analizar unos cortos versículos en Lucas capítulo 18. De hecho, los versículos 31 hasta el 34. Y este sencillo pasaje es solo un ejemplo de la cantidad de historia contenida en cada sección del Evangelio. Y les leo este texto. Dice así: Jesús llevó aparte a los 12 apóstoles y les dijo, escuchen, vamos a ir a Jerusalén y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. La gente de este pueblo va a rechazarlo, lo va a entregar en manos de los gentiles, personas no judías, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Continúa describiendo Lucas en este texto que los apóstoles no entendieron absolutamente nada de lo que Jesús estaba diciendo. Y el verdadero significado de estas palabras estaban ocultas y ellos no sabían ni siquiera de qué estaba hablando Jesucristo. Así que les voy a señalar 7 evidencias irrefutables de la historicidad del Evangelio que encontramos en esta corta porción de las Escrituras. Primero, Jesús y los 12 apóstoles. Así dice el versículo 31 del capítulo 18. Jesús llevó aparte a los 12 apóstoles. El Evangelio fue protagonizado por gente real, personas de carne y hueso. Recuerdo que a principios del ministerio mío en la Isla de la Juventud, en una visita evangelística, el hombre, el dueño de la casa, afirmó categóricamente durante esa entrevista que Jesús era un personaje ficticio, que no había existido en realidad. Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando,
me era muy difícil comprender cómo una persona podía llegar a un nivel tan profundo de ignorancia. Y cuando avancé en la conversación me enteré que la situación era peor, porque él me dijo que muchas de las mismas personas que formaban parte de su núcleo del partido creían lo mismo. Pero hermano, ninguna persona que posea el más elemental conocimiento de la historia se le atrevería jamás a cuestionar la existencia histórica de Jesucristo. Las evidencias históricas son irrefutables solo con investigar unos pocos historiadores de la época. Déjenme mencionarle algunos. Cornelio Tácito, que era historiador romano, nació en el año 52 después de Jesucristo, fue gobernador de Asia, fue yerno del gobernador de Bretaña, y el escribir sobre el reinado de Nerón, relato histórico que él hizo del reinado de Nerón, en ese escrito corrobora que Jesucristo fue fundador del cristianismo y que fue ajusticiado por Poncio Pilato. Luciano de Samosata, escritor griego, fue la persona que creó lo que se conoce como el diálogo satírico y se refiere a Jesús en uno de sus escritos como el que introdujo el nuevo culto en el mundo y que fue crucificado en Palestina. Flavio Josefo, un conocidísimo historiador judío, nacido en el 37 después de Jesucristo, habla ampliamente en todos sus escritos acerca de Jesucristo. Seutonio, historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, hace referencia a Cristo y a sus seguidores, tanto en su libro Vidas de los Césares, también como en el libro La vida de Claudio. Plinio II, gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano pidiéndole consejos de cómo debía tratar a las personas que seguían la doctrina que había enseñado Jesucristo. Y bueno, podría seguir hablando de Tertuliano de Cartago, que era jurista, o puedo hablar de Talo, el historiador samaritano, o de Justino Mártir, etcétera, etcétera. Y todo esto fuera del contexto cristiano, la mayoría de ellos. Esto no solo con respecto a Jesús, ¿qué hablar de la referencia histórica de los discípulos, de los apóstoles y de los discípulos de estos apóstoles, y así toda una cadena de hijos espirituales que han llevado hasta el cristianismo hoy en día? Una segunda evidencia la vemos en el versículo 31 del capítulo 18 de Lucas, que dice: vamos a Jerusalén. Y es que Jerusalén es un solo detalle de la abrumadora evidencia arqueológica que confirma la veracidad histórica del Evangelio. Algunos tratan de cuestionar la autenticidad histórica del Evangelio, afirmando que fue escrito por personas muchos años después de que ocurrieran los hechos de los cuales se tratan. Así que lo que hicieron fue recolectar una serie de mitos y de tradiciones que se habían ido acumulando. Pero lo cierto es que Lucas era un médico contemporáneo con los apóstoles. Escribió el primer evangelio, el que nos ha estado ocupando durante todas estas 5 series y que terminaremos próximamente en una 6ª serie. Después escribió el libro de los Hechos, y todo esto antes de la muerte de Pablo. Una evidencia histórica clara de que Lucas no fue un farsante posterior que compiló ciertos mitos, sino que fue alguien que vivió en aquella época. Es el nivel de detalle con el que él conoce y describe la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo por el general romano Tito Vespasiano. En Lucas 21 se narra la manera en que Jesús profetiza esta masacre que ocurrió en el año 70 después de Jesucristo, y algunos ven esto como una evidencia de que el Evangelio escribió después del año 70, porque dicen, no es posible que Jesucristo haya predicho con tanta precisión la destrucción de Jerusalén en el año 70. Lo que no tienen en cuenta estas personas es que la forma en que es puesta la profecía, no solamente por Lucas, sino también por Mateo, es bastante complicada, porque mezcla la predicción de la destrucción de Jerusalén junto con una profecía apocalíptica del fin del mundo. Así que si realmente hubiese escrito después del año 70, lo que habría hecho es separar estos dos elementos, o los elementos apocalípticos de la profecía, de los elementos de la destrucción de Jerusalén, porque en realidad a los intérpretes hoy en día les resulta bastante complicado hacer esa separación, pero el hecho de que estén mezclados es una evidencia de que se escribió antes del año 70 después de Jesucristo, cuando ocurrió verdaderamente la destrucción de Jerusalén. Tercera evidencia, el cumplimiento de las profecías en Jesús. Así dice el versículo 31, y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1500 años y contiene centenares de referencias al Mesías venidero, y todas estas
se cumplieron en Cristo y establecen las credenciales suyas como el Mesías. La probabilidad que existe de que solamente 8 de estos cientos de profecías se cumplan en un solo hombre es de 1 por 10 a la 17. O sea, estadísticamente hablando, probabilísticamente es imposible. Y si quieres disfrutar este tema, yo te insto a que veas el capítulo 9, lo leas, lo estudies, del libro Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell. Ahí vas a encontrar bastante buen material. Cuarta evidencia: un Mesías derrotado por los gentiles. El versículo 32 dice: su gente lo rechazará y lo entregará a los que no son judíos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Se suponía que el Mesías sería una figura triunfante, que se ganaría el respeto tanto de judíos como de gentiles. Pero un Mesías que no pudo reinar, que fue derrotado, que fue humillado, que fue asesinado por sus enemigos, es una contradicción en los términos. Así que es difícil sobreedificar. Y un evangelio que está basado sobre un Mesías que debía ser victorioso, pero que fue muerto. Siempre va a ser insuficiente sobreenfatizar el desastre que representó la crucifixión de Jesucristo para la fe de los discípulos. La muerte de Jesús en la cruz significó un final humillante para cualquier esperanza que hubieran tenido en el Mesías. A nadie se le habría ocurrido amañar la historia de una manera tan desventajosa. El sufrimiento y la muerte de Jesús entonces es una de las evidencias más fuertes de la historicidad del Evangelio. A esto se le aporta el valor agregado de todo un nivel de detalles tremendos sobre las intrigas políticas y religiosas, las trabas burocráticas, las discriminaciones, las crueldades propias del castigo de los romanos en la época, un gran etcétera. Quinto, el contexto cultural y político. En Lucas 18:32 vemos que el evangelio está lleno de nombres propios, fechas, detalles culturales, eventos históricos, costumbres, opiniones de ese tiempo. Hubiera sido imposible para un falsificador armar una narración tan consistente como la que encontramos en los evangelios. La precisión de las fechas, los sistemas de gobierno en Roma, los nombres de los gobernadores, los nombres de cada una de las regiones de esos gobernadores, tradiciones religiosas, etc. Vemos que los evangelios no intentan suprimir discrepancias aparentes entre ellos. Así que esto indica un alto grado de originalidad y tampoco hay ningún intento propio de los falsificadores de armonizar todos los detalles de los evangelios. El estilo de cada uno de los evangelios también corresponde a las características particulares de quienes nosotros tenemos como los escritores originales, que tradicionalmente se han considerado los agiógrafos, o sea, los santos escritores. Los autores evidencian haber sido judíos del primer siglo que fueron testigos de todos los eventos. Sexto, lo novedoso del concepto de la resurrección. Dicen los versículos 33 y 34 de Lucas 18, pero al tercer día resucitará, y también explica que los apóstoles no entendieron nada de lo que Jesucristo estaba hablando. Y es lógico, porque los discípulos no tenían idea de lo que era la resurrección de un individuo aislado, especialmente cuando se trataba del Mesías. La resurrección tal como ocurrió con Jesucristo, con un cuerpo glorificado, no tenía absolutamente ningún antecedente histórico. No se puede explicar la creencia de la resurrección de Jesús como un resultado de las influencias paganas en los discípulos, porque ninguna religión pagana tenía algo ni siquiera parecido a la resurrección que Jesucristo habló y que ejecutó. Lo más cercano podía ser el concepto que tenían los fariseos, pero ni siquiera eso, porque para los fariseos, cuando hablaban de resurrección, se estaban refiriendo a la resurrección final de todas las personas que habían muerto y que iban a disfrutar del paraíso, no en el tiempo presente en el que ellos se encontraban, y mucho menos referente al Mesías. Y el séptimo, la tumba vacía. La tumba vacía continúa siendo uno de los argumentos irrefutables de la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Aunque se han propuesto muchísimos mitos, todos ellos se han estrellado ante cada una de las evidencias. Y nuevamente les invito a estudiar muchos de estos detalles en el libro de Josh McDowell, en el capítulo 10 en este momento, para hablar acerca de las evidencias de la resurrección. Y si quieres meterte en aguas un poco más profundas, entonces te insto a que veas el libro, estudies el libro Fe Razonable de William Lane Craig, que está formidable. Concluyendo, el evangelio no es un mito, es una fe que se fundamenta en eventos históricos que han transformado la historia de la humanidad
y que también pueden transformar tu vida como ha transformado la vida y ha transformado la vida y la historia de cada una de las personas que lo han aceptado como lo que es un evento real, objetivo e histórico que guía a los individuos y a toda la humanidad al fin de esta historia que nos lleva hasta el borde de la vida eterna y la nueva historia de la cual ya hemos hablado ampliamente en encuentros anteriores. Yo te animo a que aceptes de corazón a este Jesucristo histórico que hoy está vivo porque resucitó y esa es una verdad tan cierta como que tú y yo estamos viéndonos en este momento. Te insto a seguir aprendiendo acerca del Evangelio y que vengas el próximo domingo para hacerlo conmigo. Dios te bendiga.